a Rectoría en Telamiga Internacional y es un placer volverlos a tener a todos y todas aquí en este espacio, en nuestro canal Telamiga Internacional. El día de hoy vamos a llamar a Rectoría a un joven muy exitoso. Fue representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Centro Democrático hace algunos años y se retiró para aspirar a la alcaldía de Bogotá. Hoy es presidente de Asomóvil aquí en Colombia. Llamamos a Rectoría a Samuel Hoyos. Samuel, bienvenido. Señor rector, muchas gracias ¿Cómo van por sus la vainas, hermano? invitación. Hace mucho no lo veo, ¿no? Gusto verlo, doctor Santiago. Bueno, bienvenido. ¿Ya le habían llamado a Rectoría o no? Pues para regañarme. Sí, bueno, entonces seguiremos en esa línea. Bueno, Nosotros Samuel. teníamos en el colegio, el vicerrector era don Guillermo Quiroga. Sí. Y era un gran profesor, pero era muy bravo. Entonces lo mandaban a uno cuando se portaba mal en clase a Rectoría a hablar con don ¿De Guillermo. qué colegio salió usted? Del Gimnasio Moderno. ¿Y allá los regañaban mucho o qué? Pues no tanto, yo creo que nos faltó un poquito. Bueno, para todos los teleamigos y teleamigas que nos están viendo en este momento, ¿quién es Samuel Hoyos? Doctor Santiago, primero soy un padre de familia. Yo creo que esa es mi tarea más importante y mi acción más relevante en esta vida es ser padre. Ahora presido el gremio de las empresas de telefonía móvil, Asomóvil, como usted bien lo dijo, que es un gremio muy importante porque agrupa a la industria de las telecomunicaciones, que es el futuro. Usted como maestro, como rector de una importante universidad, pues sabe que el futuro de la educación, del comercio, de la presencia del Estado en el territorio, de la medicina, depende hoy de la conectividad. Y esta es una industria que ha estado volcada a llevarle conectividad a los colombianos, así que hoy por hoy soy presidente de Asomóvil y bueno, ahí estamos prestándole un importante servicio al país. Bueno, ¿cuándo empieza su carrera política? Porque usted y yo nos conocimos cuando ambos tratábamos de hacer alguna cosa en el Partido Conservador. Se creó en su momento, si mal no recuerdo, tal vez año 2003 o algo así, la Corporación Pensamiento Siglo XXI. En su momento estaba allí Hernán Beltz Peralta y otros amigos. Y había un capítulo de jóvenes y se trataban de hacer cosas. Incluso hubo un periódico que se llamaba Talante y que leíamos 3 o 4, pero pues era un buen ejercicio. ¿Y de ahí qué fue de usted? Éramos más los que escribíamos que los que los Yo creo, ¿no? Eso era una gran ventaja. Nos conocimos en ese entonces en la Corporación Pensamiento Siglo XXI y se acuerda unos cursos de liderazgo de la Fundación Konrad Adenauer, Sí. con la corporación. Pues ya desde ahí, digamos, ya teníamos un interés por lo público, por el servicio social, y esto es una vocación. Usted sabe que cuando uno cree en la posibilidad de servirle a la comunidad, pues nunca puede alejarse de eso. Y a partir de ahí, pues estudié psicología, empecé estudiando Derecho, después terminé psicología, hice mi carrera en sociología y posteriormente hice un posgrado, una maestría en política. Estuve trabajando en el Magdalena Medio con desplazados, después entré al Congreso como asesor de Miguel Gómez Martínez, que era representante a la Cámara, y bueno, y posteriormente participé en la fundación del Centro Democrático y fui elegido representante a la Cámara por Bogotá, el más joven de la ciudad en ese momento. Después, en el año 2018, los bogotanos me reeligieron y ahí, como usted mencionaba, pues me retiré para aspirar a la alcaldía de Bogotá, que finalmente pues no se dio, perdí en un proceso de consulta interna en mi partido a través de una encuesta. ¿Perdió o lo sacaron del Congreso? Porque algunos decimos que a usted lo sacaron del Congreso. No, eso fue una decisión personal, por supuesto. Que muchos amigos le dijimos no lo haga. Por lo menos reconózcame esto aquí al aire, que muchos le dijimos... Reconozco. Eso. Pero yo creo que uno en política, Santiago, tiene que asumir riesgos. Y yo asumí un riesgo y bueno, pues no me salieron las cosas como esperaba, pero creo que siempre se abren oportunidades, siempre hay que seguir aportando y en este momento no lo hago desde la actividad política, pero sí desde la actividad gremial,
como un defensor del aparato productivo de la empresa privada. Yo creo que la empresa privada cumple una función social fundamental en nuestro país, o en la sociedad en general, pero al fin y al cabo la empresa privada es la gran generadora de empleo, y la mejor política social que puede tener un país es la generación de empleo. Empleo formal, empleo estable, empleo de calidad, y en eso contribuimos desde el empresariado, y hoy también me enorgullece proteger a una industria que es muy importante para el país, que aporta cerca del 5% del Producto Interno Bruto, que genera alrededor de 170.000 empleos y que es el habilitador fundamental para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad. Oiga, pero Samuel, hace unos años usted aspiró al Directorio Nacional Conservador. Sacó, si mal no recuerdo en ese momento, más de 5.000 votos, Sí. que eso era un ejercicio titánico. importante. ¿Y por qué se va a un partido cuyos fundamentos realmente uno lo está viendo es hoy en un esquema liberal socialdemócrata que es el Centro Democrático? Usted no me va a decir que el Centro Democrático es conservador hoy en día. El Centro Democrático es un partido que recoge personas de origen conservador y de origen liberal, que coinciden en unos puntos fundamentales, en una visión de Estado, que es un Estado pequeño, simple, ágil. ¿Lo dice por los nuevos ministerios del gobierno Que del Centro promueve, Democrático o por cuáles? No, usted me está preguntando por el partido. Claro, ¿no? pero es que ustedes están en el gobierno del partido. Bueno, ustedes no, el Claro, partido. el partido y el presidente Duque representa los lineamientos del partido, y es un partido que defiende la propiedad privada, que defiende la libre empresa, que defiende también la seguridad como un valor fundante en la sociedad, no como un capricho, sino como un medio para garantizarle a los ciudadanos sus derechos y sus libertades. Es decir, la seguridad es una condición fundamental para poder convivir en una sociedad. Entonces, ahí nos encontramos. Y si bien, como usted menciona, mi origen es el conservatismo, me veo plenamente identificado con los lineamientos del Centro Democrático. Es un partido joven, un partido que ha revitalizado, digamos, también unas ideas de un liberalismo clásico que hoy se ve amenazado en el continente con estos fenómenos de populismo. Como por ejemplo una prima adicional, ¿o qué? Lo que pasa es que yo creo que a los trabajadores también hay que integrarlos y darles un mayor beneficio en el circuito económico. Así el 63% de los colombianos no tengan un empleo. Yo creo que el principal problema de nuestro país es la informalidad. ¿Y usted no cree que con salarios excesivamente altos, no digo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, lo que sino en pasa, la periferia? Santiago, es que efectivamente necesitamos formalizar la economía, necesitamos aliviarle cargas al aparato productivo, cargas fiscales que son insoportables y que promueven la informalidad. Pero en la medida en que le demos beneficios también a las empresas para poder crecer, hay que darle también beneficios a los trabajadores para que tengan unas mejores condiciones de vida. Incluso eso sirve para reactivar el consumo, para dinamizar la economía, y hay que hacerlo de manera responsable. Pero hoy por hoy, yo, y como representante de una industria, creo que el país está en mora de aliviarle cargas al sector privado. En Colombia los empresarios pagan unos impuestos excesivos. En Colombia los impuestos son confiscatorios. Según el informe Doing Business del Banco Mundial, pues una tasa impositiva efectiva para las empresas cercana al 70%. Y eso hace difícil competir, eso hace costosa la generación de empleo, eso hace que Colombia no sea un país atractivo para las inversiones. Entonces, en la medida en que le demos estímulos al aparato productivo, este va a crecer, va a lograr generar más empleos, pero sobre todo estímulos a la formalización. Pero ¿cómo formaliza usted? Usted sabe que si bien yo nací y crecí en Bogotá, soy de origen tolimense y allí estoy radicado hace varios años, ¿cómo una empresa en el sur del Tolima, hablo de Natagaima, o en el Huila, Campo Alegre, La Plata, todo esto que es como lo que yo conozco muy bien, ¿cómo pedirle a una empresa que formalice a sus trabajadores con un salario mínimo de 828.100 y pico de pesos
más la carga prestacional, terminamos en salarios que al empresario le salen casi en 1,5 millones de pesos, cuando esa economía regional está desarticulada porque no hay infraestructura suficiente, porque es difícil invertir porque servicios públicos no hay, de hecho tenemos problemas en acueductos, servicio de gas, electricidad, etcétera. Luego, ¿no cree que la carga laboral es demasiado alta para que en esas regiones llegue el desarrollo? ¿O la idea es urbanicemos esto y que allá lo que haya sean extensiones cultivables o qué? Efectivamente es muy alta la carga laboral para las empresas, sobre todo para un pequeño, un mediano empresario. Pues esto es, y en las zonas rurales más todavía, donde pues, la productividad del trabajo a lo mejor es menor, por falta de infraestructura, por falta de acceso a los mercados, por unas condiciones muchas veces de inseguridad que hacen difícil crear empresa en esas regiones. A esos productores hay que ayudarles, hay que darles estímulos, pero eso tampoco puede ir en detrimento del trabajador. Porque a veces uno se pregunta eso, uno dice, oiga, es más, ahí en esa misma silla estuvo sentado Luis Eduardo Garzón, exministro de Trabajo, exalcalde de Bogotá y exdirigente sindical, y él abiertamente abogaba por un salario mínimo diferencial. Sí, y eso en el pasado se ensayó, digamos, un salario para el sector rural y otro para las ciudades. Y yo creo, lo que usted mencionaba, las ciudades son muy eficientes, distribuyendo recursos, garantizando acceso a servicios básicos de salud, de educación, de electricidad, mientras que el campo, tiene problemas. Yo creo que Colombia necesita repensar la productividad agrícola. El campo colombiano no significa más del 7% de nuestro Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos grandes extensiones de selva, de bosque tropical, de selva húmeda, parques naturales que debemos proteger. En la altillanura, por ejemplo, para poder hacer de la altillanura productiva, pues eso es intensivo en capital, en tecnología. Seguir con una idea de pequeños propietarios, eso va a hacer que el campo no sea productivo y vamos a condenar a la pobreza a miles de campesinos. Nosotros sí necesitamos pensar en grandes proyectos agroindustriales donde esos campesinos participen también de los beneficios de la generación de riqueza, pero si seguimos pensando en economías campesinas, los vamos a seguir sometiendo a la pobreza y ese es el mejor caldo de cultivo para el crecimiento del narcotráfico, para que grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales sigan expandiendo su control territorial e inundando este país de coca, como en efecto hoy está desafortunado. Mire, dos temas sobre eso. Primero, usted habla del tema del desarrollo agroindustrial, pero como estamos en una economía donde hay grandes latifundios improductivos, eso es verdad, tenemos baldíos, el 50% de la tierra tiene el problema de la falsa tradición, esto se ha estudiado mucho, pero las unidades productivas igual son muy pequeñas si uno las compara con otros grandes competidores del mercado mundial. Hace poco me contaban cómo en el norte del Tolima, pues hombre, hubo una gran alegría por unas exportaciones iniciales que se lograron de hacer de aguacate y uno de los empresarios, muy amigo mío, me decía, yo estoy muy preocupado. Y yo le decía, ¿por qué? Y me dijo, por el éxito. Yo le decía, ¿por qué? Por el éxito. Y me dijo, porque si somos exitosos en la exportación y ya no me piden, me voy a inventar el número, no recuerdo, ya no me piden 5 contenedores o X número de toneladas, sino 10 veces eso, que es lo que tiende a pasar en mercados grandes, sencillamente no tengo cómo cumplir. Y entonces yo estoy empezando a enviar, digamos, un producto muy bueno, estoy celebrando ese éxito, pero si me empiezan a pedir 5 o 6 veces eso, no voy a poder cumplir. Eso es uno, porque en última de estas pequeñas propiedades hay que articularlas. Pero dos, mire, sobre el populismo, Samuel. En estos días estaba yo conversando con un grupo de estudiantes aquí en la universidad y yo suelo salir a conversar con ellos, sobre todo en las tardes o muy en la mañana. Y les pregunté qué opinaban de este tema del salario mínimo diferenciado para tratar de motivar el empleo en los jóvenes, que algunos sugirieron, si mal no recuerdo fue ANIF, pero no recuerdo. 75% del salario mínimo para los jóvenes. Menores de 25. Menores de 25, que usualmente se asume viven con sus padres de familia o están estudiando una carrera técnica o lo que corresponda y pues entre eso y nada. Y obviamente hubo algunos muy críticos de decir eso es el colmo, eso es la pauperización del trabajo, etc. Y le pregunté a varios, les dije, ¿cuántos de ustedes tienen un empleo formal del mínimo? Y la verdad es que más de la mitad no levantó la mano, es decir, había pocos en un ejercicio de formalidad. Entonces yo pienso, ¿no será que a veces el populismo
de los que se han organizado, porque esto es la ley de la clase política, ¿no? Una minoría organizada logra dominar a las mayorías desorganizadas, porque lo que yo sí veo, y lo digo como rector de la universidad, no estoy defendiendo el tema del 75% del salario mínimo para jóvenes menores de 25 años, estoy diciendo que se abra el debate y que se revisen los números, porque lo que sí es verdad, Samuel, es que el desempleo en los jóvenes está por las nubes. Es muy difícil, no es fácil formalizarlos, es decir. Entonces, ¿usted no le parece que a veces caemos en el populismo? En el primer ejemplo, decir, como dicen algunos, la lucha contra el latifundio, las pequeñas propiedades, la reforma agraria, cuando lo que estamos viendo es que en algunos casos no logran entrar al mercado internacional porque no pueden suplir, digamos, la demanda que uno quisiera. Y en otro caso, el ejemplo 2, pues tenemos muchísimos desocupados que no están generando ningún ingreso y no hay suficientes incentivos para que las empresas los vinculen. Santiago, yo estoy de acuerdo, digamos, me parece que es una discusión válida. Muchos economistas incluso dicen el desempleo, en cierta medida, es consecuencia de un salario mínimo muy alto. Pero si usted ve la capacidad adquisitiva de ese salario mínimo, pues es limitada. En Bogotá. Y ha bajado de $350 aproximadamente en el año 2010 a $250 hoy. Entonces uno diría, pues seguramente hay muchos jóvenes que prefieren ganarse el 75% de un salario mínimo que seguir desempleados o estar trabajando en la informalidad, donde seguramente se ganan menos de un mínimo, pero no aportan a salud, no aportan a pensión. O puede que ganen más. O puede que ganen más. Si se parten un pie, nadie va a responder. Nadie va a responder por ellos. Y cuando estén viejos no van a tener una pensión, como efectivamente sucede con 3 de cada 4 adultos mayores en nuestro país. Entonces, digamos, me parece válida la discusión que presenta ANIF. El gobierno ha dicho eso no es una propuesta del gobierno, no la comparte, pero me parece un ejercicio válido. Yo creo que no se pueden descartar esas alternativas. Yo creo que hay que flexibilizar también el empleo, la posibilidad, digamos, si yo soy un estudiante y quiero trabajar 1 hora por la tarde y mañana 2 porque tengo más tiempo y pasado mañana el día completo y a lo mejor con eso ayudo a pagar mis estudios y me están aportando a salud y a pensión acorde al tiempo trabajado, eso es bueno. Y además hacia allá está yendo el mercado. Usted ve fenómenos como Rappi, por ejemplo, un unicornio colombiano, que puede ser una alternativa de empleo para muchas personas. Manejan su tiempo. Manejan su tiempo, ellos deciden a qué horas trabajan, cuándo, cómo. Eso es bueno, hacia allá vamos. Hoy en día, nuestra generación, o los más jóvenes sobre todo, pues cambian muy rápido de trabajo, cambian de lugar de trabajo, trabajan desde su casa, producen o tienen múltiples empleos de manera simultánea. Tenemos que empezar a cambiar el molde con el que estamos entendiendo la sociedad y el mundo laboral. Oiga, usted me pone el ejemplo de Rappi y pues han habido todas estas manifestaciones, propuestas que tienen que formalizarlos, pagarle seguridad social, etc. Y en estos días, hace unos meses que hubo una protesta ahí enfrente de la sede de Rappi, uno de los rapitenderos, o ya ni sé cómo se llaman, rapitenderos, rapiusuarios, lo que sea, estaba muy molesto, hizo una afirmación y yo empecé papel y lápiz a hacer cuentas, porque decía, hoy, por ejemplo, trabajé 4 horas y apenas me gané 20.000 pesos. Y entonces yo me acuerdo que iba en el carro y yo dije, 4 horas, 20.000 pesos, la jornada laboral es de 48 horas en Colombia, de manera que supongamos que hubiera trabajado no esas 4, sino 9, serían 40.000. Póngale 10, hubiera trabajado 10, por poner algo más cercano de lunes a viernes, uno diría, esos son 50.000 pesos. Eso está por encima del mínimo. Claro. Y resulta que lo que estamos diciendo es que hay muchísimas personas en Colombia que no llegan al mínimo porque sencillamente no llegan a la formalidad. Eso me llamó la atención porque en ocasiones uno siente que lo que nos ha faltado, no sé usted cómo lo ve, es flexibilizar muchas cosas y entender que plenamente. La mayoría de la población en Colombia no está organizada. Usted representa un gremio de 3 empresas que cubren el 98% del mercado, pero están organizadas, tienen voz, usted está pendiente de la legislación, usted tiene que hacer un conjunto de relaciones con los representantes de la ciudadanía en el Congreso para exponer argumentos, para tratar de que la decisión que se tome sea acertada. Pero lo cierto es que la mayoría de los colombianos y colombianas no estamos organizados de esa manera. Y la mayoría no tienen trabajo. Y esa debería ser la labor, por ejemplo, de los sindicatos,
que es una labor fundamental. Ahora, hay veces, con el ánimo de proteger el empleo, lo que estamos haciendo es desestimularlo. Y si nosotros le pusiéramos a Rappi, porque es un ejemplo que nos sirve, una camisa de fuerza y lo obligáramos a tener la concepción laboral del pasado, No puede funcionar. pues no puede funcionar y miles de empleados se quedarían sin trabajo. Entonces, tenemos que entender que esto está cambiando y que cada vez va a haber más independientes. Son personas que trabajan por horas independientes y prestan un servicio y cobran por ese servicio a una empresa o a un ciudadano, etcétera. Oiga, le voy a poner un ejemplo sobre este particular. Claro, la propuesta de NIF tenía un problema porque también hablaba de reducir la indemnización y eso era otra cantidad de elementos que son complejos. Pero mire, Pero antes de eso, Santiago, sí, digamos, si bien en lo teórico estoy de acuerdo, nosotros tenemos que darle continuidad política a un sistema económico y político que es la democracia liberal y la economía de libre mercado. Pero si nosotros no sabemos interpretar unas manifestaciones sociales, por más técnica que sea la decisión, perdemos. por ejemplo, de bajar el salario mínimo, no va a poderle dar continuidad política al modelo. Entonces de nada va a servir. Pero mire, le voy a Es decir, poner este ejemplo. hay que compensar y hay veces hay que sacrificar un poco de tecnicismo en aras de garantizar La estabilidad del sistema. la estabilidad del Pero sistema. mire, le voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de esta universidad que hoy tengo el honor de liderar yo como rector. La Universidad de la Gran Colombia, que tenemos un sindicato con el que tenemos las mejores relaciones, se acuerda en una convención colectiva lo siguiente, y yo la firmé, luego hubo un proceso de negociación, y se dice el incremento salarial será de 1.5% por encima del IPC. Luego entonces nosotros hacemos unos cálculos de incremento de matrículas, tanto para estudiantes antiguos como nuevos, que tiene que ser eso o un poco más. Pero hay una coma en la convención que dice, o el incremento correspondiente al salario mínimo si este fuera superior a 1.5 por encima del IPC. Este año que pasó nos salvamos porque hicimos unos incrementos en las matrículas de estudiantes nuevos para ponernos en un escenario diferente en el mercado. Pero el y ese incremento fue el 6%. fue 2 veces el IPC. Pero no lo podemos seguir haciendo. Luego, póngase usted en el lugar de una universidad como esta, que es una universidad popular, matrículas que no superan nunca los 5 salarios mínimos por semestre, etcétera, y que de un momento a otro nos diga el gobierno otra vez, vuelve a subir 2 IPC el salario mínimo. ¿Sabe qué toca hacer? Y no hay otra salida porque no podemos subir matrículas porque la gente no puede pagar. La única salida es empezar a prescindir de trabajadores. No hay otra opción porque sencillamente no hay ingresos suficientes Claro. para pagar. Y Yo no puedo subir mis productos 2 IPC. No puedo, Samuel, es imposible. No, y yo entiendo, es decir, uno quisiera que el salario mínimo fuera de 3 millones de pesos, pues, o 4, si de ser posible, pero obedece a un precio de mercado, corresponde a la oferta y la demanda entre el trabajador y el empleador. ¿Usted por cuánto está dispuesto a trabajar o cuánto está dispuesto a pagar por ese trabajo? Y eso se fija con un criterio objetivo. Ese incremento excepcional que usted menciona fue porque el presidente Duque en su campaña dijo: menos impuestos, mejores salarios. Y lo cumplió. Así, a mí me subió el impuesto 6% de renta. En la ley de financiamiento, pues que esperamos que el Congreso la apruebe porque es muy importante para el aparato productivo, hay unos avances importantes para estimular el crecimiento del empresariado en Colombia y atraer la inversión. Devolver el IVA de las inversiones en bienes de capital, reducir el impuesto de renta. Entonces sí está De las cumplida. empresas, ¿no? De las empresas. A las personas naturales, sí. Porque las empresas son las que generan empleo. No, yo estoy de acuerdo con la figura, lo que Entonces, digo es que a las naturales eso ha sí sido les- importante. Y aprovecho este espacio para decir, si esa ley no pasa, pues Colombia, primero, nos va a someter a los empresarios a una situación de inseguridad jurídica que no es nada atractiva para la inversión. Cambiar las reglas del juego nos va a ahuyentar. Nosotros confiamos en este país, en las instituciones de este país. Creemos que este es un país
al que hay que apostarle, porque es un país con unas condiciones potenciales muy buenas. ¿Y si no la aprueban? Pero si la ley no se aprueba, pues invertir en Colombia va a ser un 20% más caro de entrada, porque esa devolución del IVA en las inversiones de bienes de capital, pues va a desestimular la inversión, si se cae. Entonces, el Congreso tiene que pensar en el aparato productivo y en los millones de trabajadores que hay detrás de las empresas. Es que cuando se beneficia una empresa, se benefician los trabajadores. Se benefician los trabajadores. No, esto no es el beneficio para el rico, para el dueño de la empresa. No, es también un beneficio para los trabajadores. Y no podemos seguir viéndolo de otra manera. Samuel Hoyos, a Rectoría, ante la amiga internacional. Ya volvemos. A Rectoría llamamos a Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil. Y me voy, Samuel, desde ya con las fotos, momentos de su vida. Aquí está usted con uno de sus mentores en últimas. Así es. ¿Qué representó para usted Enrique Gómez Hurtado? Hombre, don Enrique realmente fue un mentor para mí, como usted lo dice. Yo creo que era una persona que además hasta el último de sus días tenía una lucidez y una capacidad para leer la situación nacional, para decir cosas importantes. Creo que fue un gran defensor del legado también de Álvaro Gómez, y en gran medida él es el culpable de que yo me haya metido en la política. Me lo estimuló mucho. ¿Cómo estaba de parecido a Laureano Gómez ya al final de sus días, no? Pero ya desde que se fue a Cartagena, que tuvo, pues eso le dio vida, pues su cuerpo ya tan avanzada edad se deterioró mucho, pero la cabeza lúcida, su memoria intacta, su capacidad de leer el país, su capacidad de ofrecer salidas alternativas a las crisis. Además fue uno de los grandes impulsores también del gobierno de Álvaro Uribe. Usted se acuerda que en el 2002... Y de Juan Manuel Santos. Fue el Partido Conservador quien lidera esa campaña. Pero también estuvo en Conservadores con Santos en el 2010. Creo que fue una de las cosas de las que se arrepintió al final de sus días haber apoyado a Santos en el 2010. Sí, se arrepintió, pero lo que pasa es que nadie es adivino, ¿no? Bueno, aquí está usted en una condecoración del ministro de Defensa, pleno gobierno Santos, pero creo que ahí todavía no estaban tan peleados, ¿no? No, lo que pasa es que ahí yo fui ponente como miembro de la Comisión Primera de la Fiscalía Penal Militar, sí. Un proyecto de ley, porque yo he dicho que a los militares hay que respetarles su fuero, y me enorgullece haber defendido a los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, porque pues ellos han sido quienes han salvaguardado nuestra democracia, nuestro territorio y finalmente la paz de Colombia. Y entonces yo recibí un reconocimiento por parte de ellos. De las fuerzas militares. De las fuerzas militares. Y le tengo esta, aquí está usted en plena campaña por el no. Yo incluso la acompañé alguna vez ahí en la avenida Chile a hacer campaña por el no. Oiga, y la verdad es que el plebiscito lo gana el no y finalmente no pasó nada. O sea, el no es de no pasó nada. Sí. Bueno, no me haga hablar mucho de política, pero yo creo que fue una manifestación espontánea, legítima, de millones de ciudadanos que encontrábamos reparos a la manera en que se estaba llevando a cabo una negociación. Y no por ponerlo en una forma de polarizante de amigos de la paz y enemigos de la paz. Yo creo que eso... Pero lo cierto es que ganó el no. Eso le ha hecho mucho daño al país. Entonces, acá manifestábamos unas posiciones legítimas de manera pacífica para que las víctimas se vieran representadas, para que la justicia no fuera sacrificada en nombre de la paz, para que los crímenes de lesa humanidad pues tuvieran una sanción efectiva y que la representación política fuera en función de la democracia y de las decisiones populares, no de una firma. Le tengo otra. En la marcha por los héroes,
¿Esto cuándo fue? Esto fue después del atentado a nuestros policías. Porque ahí En la está escuela también de el cadetes. representante Gabriel Santos atrás, estoy viendo, hay varios, ¿no? Eso fue Todos después somos del- policías, decía esa camiseta, porque es que ese atentado fue en contra no solo de unos jóvenes estudiantes, sino de toda la sociedad. El ELN, de manera sangrienta, comete este acto terrorista imperdonable, imperdonable, y pues salimos a marchar en solidaridad con esos hombres y mujeres que dan su vida por defendernos. Y nosotros ahora, ¿qué tenemos que opina de la defendernos a propuesta ellos. que el gobierno Duque, o lo que se ha escuchado, que el gobierno Duque ha pensado en reiniciar acercamientos con la guerrilla que cometió ese gravísimo atentado? Pues yo creo que el presidente Duque ha tomado la buena decisión de no mantener una negociación hasta que estos criminales no renuncien a prácticas como el secuestro y el terrorismo. Bueno, y creo aquí lo tengo a usted, mire, aquí está usted. Esto sí ya es en campaña de la alcaldía, ¿no? En San Victorino. Sí, porque los comerciantes son el motor del desarrollo. Los comerciantes, estos pequeños empresarios, emprendedores, pues mueven nuestra ciudad. Y San Victorino, usted no se imagina la gente que conocí en campaña, trabajadores incansables, el verdadero colombiano que se levanta a las 4 de la mañana y se acuesta a la medianoche para poder sacar a su familia adelante. Gente que son unos ejemplos realmente de emprendimiento, que hoy en día hay muchos que son grandes empresarios, grandes comerciantes, hechos a pulsos, con el sudor de su frente, han creado grandes empresas. Entonces, esto fue un día en el madrugón, en el Gran San. Esto puede recibir 60.000 personas en un día, ahora en temporada alta. Es el centro de comercio más grande a cielo abierto, porque usted cuenta San Victorino, la Plaza España, más grande de América del Sur. Bueno, y le tengo imágenes para comentarios breves. Álvaro Gómez, ¿qué falta hace el doctor? Álvaro Gómez, yo creo que a Colombia, y esto no lo digo, pues no es invención mía, le faltó un gobierno de Álvaro Gómez Hurtado. Hoy es además de un pensamiento vigente, la necesidad de hacer, por ejemplo, un acuerdo sobre lo fundamental que acá, que además es la justicia, que es la Constitución. Ese es el verdadero acuerdo de paz. Cumplamos con estas reglas todo. Si todos estamos de acuerdo en esto, podemos estar en desacuerdo en todo lo demás. Pero esto es lo fundamental. Y ese pacto social, ese contrato social, se está rompiendo. Oiga, estaba muy en América preocupado del el Sur. doctor Gómez días antes o algunos meses antes del asesinato frente de la Universidad Sergio Arboleda por el tema del costo de las campañas políticas. Por ahí hay una entrevista donde él decía, hoy en día yo no puedo ser ni siquiera concejal de Caquesa, porque sencillamente yo, que soy una persona acomodada, etcétera, no tengo cómo llegar al Consejo de Caquesa. Se disparó tanto el costo de la política. La corrupción, ¿no? Y yo creo que nosotros, cuando yo estaba en el Congreso, impulsamos una reforma política donde proponíamos que se diera una mayor financiación estatal, pero sobre todo que se crearan las listas cerradas, porque esto fortalecía a los partidos, llevaba a que el ciudadano se identificara más con los partidos que con las personas, con un cuerpo doctrinario, político, programático, ideológico, por encima de los personalismos. Usted, que hace parte del Partido Conservador, Así es. entiende la importancia de esto. Eso abarataría de manera sustancial los costos de las campañas políticas. Ojalá. Alfonso Plazas Vega. El coronel Plazas, un héroe nacional. El coronel Plazas impidió un golpe de Estado en Colombia, impidió que el M-19 adelantara un juicio revolucionario al presidente de la República. Desafortunadamente, en esa toma brutal por parte del M-19 al Palacio de Justicia murieron importantes magistrados, pero hay que reconocer que el coronel rescató con vida
en esa operación a más de 200 personas, civiles, magistrados. Mi abuela estuvo- Hilda Díaz incluida salió en el último grupo de sobrevivientes del Palacio. Y por ese hecho estuvo injustamente privado de la libertad por más de 8 años. Y el coronel es un héroe, el coronel impidió que Colombia sucumbiera ante los terroristas. Rafael Nieto. Rafael es un gran líder, Rafael pues ha sido un exitoso abogado, es una persona con unos principios muy claros y bueno, hoy hace parte de la dirección del Centro Democrático y desde ahí pues aporta ideas y luces. ¿Usted apoyó a Rafael Nieto? Yo fui compromisario de Rafael. Y después Rafael Nieto lo apoyó a usted también. En su ejercicio, digo. Sí, efectivamente. Y hoy los dos están fuera del gobierno, ¿será por eso? No, yo no sabría a qué atribuirle, pues digamos, Rafael entiendo que está en su ejercicio profesional, está ejerciendo su profesión. ¿Usted cree que aspira a la presidencia en 2022, Rafael Nieto? Pues yo prefiero que sea él quien lo diga, ¿no? Muy bien. Fernando Londoño. El doctor Fernando Londoño, yo creo que el doctor Londoño, Ese sí es un patrocinador suyo como pocos, ¿no? Usted yo creo que salía en la hora de la verdad más que los que trabajamos allá. con el doctor Fernando compartimos muchas cosas. Él pues es de Manizales, como usted sabe que mi familia también es manizaleña. Y me parece que es una mente brillante, es un hombre con unas capacidades intelectuales excepcionales. Le ha prestado grandes servicios a este país, fue víctima del terrorismo de las FARC cuando precisamente se discutían en el Congreso, en ese momento se llamaba el Marco para la Paz. Sí, el marco jurídico para la paz. El Marco Jurídico para la Paz, ese día... Es tal un vez en milagro que mes de esté mayo, vivo, ¿no? Es un milagro. ¿Usted que esté recuerda vivo. las imágenes de esa camioneta Impresionante. cuando le ponen la única bomba Lapa de la que hemos tenido conocimiento que se usaba en Colombia, en la región, y la camioneta quedó completamente calcinada? Es que es imposible ver cómo alguien sobrevivió de eso y Fernando Londoño salió vivo de esa Él manera. es un símbolo de la lucha contra el terrorismo, es un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y le estaban cobrando ser una voz o ser una persona a la que no le tiembla la voz para señalar a los criminales, para pedir un Estado que garantice justicia, seguridad, que garantice también el libre ejercicio de la actividad privada. Álvaro Uribe. Álvaro Uribe yo creo que es el mejor presidente que ha tenido Colombia en los últimos 100 años. Es un hombre con una capacidad de trabajo infinita. Tuve la fortuna de trabajar a su lado en el Congreso de la República. Un hombre que transformó este país. Oiga, ¿por qué cae tanto en las encuestas el expresidente? Yo creo que es un proceso natural, ¿no? Después de haber sido 2 veces presidente. ¿Usted no le recomendaría al hoy senador Uribe que pase a ser jefe del partido y que se retire un poco para ver si hay sucesión? Porque yo con todo el cariño les digo, lo que uno no ve en el Centro Democrático, que no lo vemos, es después de Uribe, ¿quién? Seguramente él ya tiene pues ganas y además un derecho ganado a descansar, a estar más cerca de su familia, de sus nietos, de sus caballos, a estar más tiempo en el campo. Ya le ha prestado suficiente servicio a la patria, pero es impresionante verlo todavía con su capacidad de trabajo incansable, dando peleas en el Congreso de la República a favor de los colombianos. Samuel Hoyos, aquí a Rectoría ante la Amiga Internacional. Ya regresamos. Samuel Hoyos a Rectoría aquí en Teleamiga Internacional. Samuel, voy a ir a preguntas breves para respuestas más breves. ¿Va? ¿Chat o llamada? Chat. ¿Por qué? Más rápido. Más rápido. ¿Sector público o sector privado? Todos los dos, esto no puede ser lo uno o lo otro. Claro que usted está como en un intermedio ahí, ¿no? Porque está en el sector Yo público. estoy en el sector privado. Está en el sector privado. Sí. Pero pues tiene una interacción He permanente. estado en con el sector público y los dos tienen dimensiones
que son muy importantes y creo que es fundamental conocer los dos lados, ¿no? ¿Twitter o Instagram? Twitter. ¿Psicología o política? Ahí lo mismo, no es lo uno o lo otro, yo creo que Oiga, ¿usted pide perdón o pide permiso? a veces perdón. Para aquí voy a memes. Mire este meme del Guasón que nos comparte la producción de este programa. Se volvió loco por culpa del desempleo, el crimen y el abandono. ¿Acaso fue criado en Colombia? Usted ya se vio esta película, supongo. No, no me la he visto. ¿No se la vio súper recomendada? No me la he visto, yo ahora solo me veo Madagascar, Ya, Paw lo que Patrol, vean los niños. Mickey Mouse. Y ya. Es Bueno. lo único que veo. Y le tengo este otro meme que nos comparten. Gracias, México, por asilarme. Pensé que me iba a tocar irme a Venezuela. La Gosh Caviar, ¿no? Esos sí son muy buenos para echar el discurso, pero para irse para Cuba o para Venezuela, donde no hay papel higiénico, Ahí donde, sí no le gusta. donde no hay whisky, ahí sí no le gusta. ¿Usted cree que vuelve a Bolivia el señor Evo? Pues yo creo que no la tiene muy fácil. ¿Y usted cree que fue un golpe? No, para nada. El golpe fue el que le dio a la democracia robándose las elecciones. O sea, usted dice, hubo un fraude en el proceso y los militares actuaron de conformidad. Restablecimiento del orden democrático que juraron defender. O sea, por ejemplo, si se presenta un plebiscito y el plebiscito gana una opción y el gobierno desconoce esa opción, ¿ahí qué pasaría? No, yo creo que es que no hay nada ni nadie por encima del pueblo y de la Constitución, y eso hay que respetarlo. Entonces, desconocer la voluntad del pueblo es un golpe de Estado. Muy bien. Y le tengo este otro y volvemos. Solo miren la luz y estarán listos para la reelección. ¿Qué opina? No va a haber reelección, el presidente Duque no está en campaña, lo ha manifestado. Pero ahí sí como quien dice, a que le caiga el guante que se lo chante, porque yo no estoy hablando de Colombia, pero puede ser de otros países o no. Pues sí, yo creo que la reelección no es mala per se, pero debe ser acorde al resto del sistema político y electoral. Hoy en Colombia no hay reelección y el gobierno ha manifestado, pues ya que plantea el tema, que no va a buscar la reelección. Vuelvo a mis preguntas, y esto yo sé que allá a la señora Milagros le va a sorprender la pregunta, pero ¿rubias o morenas? Y dígame la verdad. Ahí es como me pones a escoger entre el sector privado y el público. Bueno, legalizar, Pero morenas. legalizar o prohibir. Regular. Porque recuerde usted que Álvaro Gómez dijo legalicen, Yo creo que hay que regular antes que prohibir. como por ejemplo. Ahora que habla de Álvaro Gómez, por ejemplo, el tema de la droga, yo creo que hay que hacer controles más inteligentes que los exclusivamente policivos. Muy bien, tauromaquia, ¿sí o no? Vea, a mí me gusta, pero yo no le puedo imponer eso al resto de la sociedad. Y eso hace parte del ejercicio de las libertades. O sea, sí, y el que no quiera que no vaya. Intervención a Venezuela, ¿sí o no? Que la hagan los venezolanos. Que la hagan los venezolanos. Sí, pero que o que intervengan. la pidan los venezolanos. O que la impongan, pero ellos tienen derecho a que su país no esté sumido en la miseria y en la violencia. ¿Con fuerza o con mañita? Pues si se puede con mañita, y si toca con fuerza, con fuerza. Transmilenio por la séptima, ¿sí o no? Ya la nueva alcaldesa dijo que no. Yo creo que como lo había planteado el alcalde Peñalosa era una buena opción. ¿Multa o cárcel? Pues depende cuál sea el delito. Si se puede multa, multa. La cárcel debe ser la última opción. Y estamos atestados, ¿no? El hacinamiento es del 120%. No. Ventas ambulantes, ¿sí o no? No, hay que organizarlas porque no podemos poner a los comerciantes legales a competir con una competencia desleal. Ahora, quien tiene una alternativa de trabajo, pues debe poder trabajar, pero organizado. No puede ser que en Bogotá, por ejemplo, las mafias se apropien del espacio público para lucrarse de manera indebida. Oiga, usted puede creer que mucho vendedor ambulante tiene ingresos importantes y ni siquiera cotiza a la seguridad social. Hay esquinas de Bogotá, andenes que valen 5 millones de pesos al mes, más caro que un local, mientras que al formal le toca pagar impuestos, arriendo, agua, luz. El otro se apropia de manera indebida del espacio público y se lucra
de ello. Hay personas que es su única alternativa de trabajo y ese es un derecho fundamental que debemos proteger, pero controlado y organizado. Oiga, todos conocen de esas mafias, todos en Bogotá, los que tienen alguna relación con lo público, todos sabemos que hay determinados puntos de la ciudad donde hay unas mafias que se apoderaron y cobran un fee, si se quiere, por poder tener ahí el puestico de frutas y demás, y no pasa nada. No, y eso es gravísimo porque además es un factor generador de violencia en nuestra ciudad con el gota a gota, porque entonces llegan y le entregan a usted el puesto con los aguacates y le dicen, al final del día usted me tiene que entregar 200.000 pesos. Y si no me entrega 200.000 pesos, empiezo a contar acá. O le presto plata a unas tasas de usura y la cobranza es el gatillo, ¿no? ¿Reelección, sí o no? Ahorita usted me decía la reelección. Yo creo que la reelección no es mala per se, vea, hay sistemas, en Estados Unidos funciona, en Pero España, usted propuso, por ejemplo, en España reelección funciona. máximo un periodo en el Congreso. Sí, porque yo creo que hay que dar oxigenación a la política, hay que dar el paso a que los servidores públicos no se atornillen en el poder. Y la renovación política es fundamental. ¿Gustavo Petro o Gustavo Bolívar? No, pues eso sí creo que prefiero saltar. Que entre el diablo y escoja, dice usted. Sí. Pero con profundo respeto por los dos Gustavos. Hoy estábamos con Samuel Hoyos, a Rectoría, ante la amiga internacional. Samuel, Señor muchísimas rector, gracias. Hombre, un placer ¿Yo? estar acá, gracias por la invitación. Que no sea la última vez que lo tenga aquí en la oficina, ¿yo? No, por favor, invíteme más seguido. Claro Muy que sí, importante este así espacio. será.